Oiga, usted ha estado tal vez en el corazón del tema, yo creo que más importante de todo este periodo de arreglo del conflicto armado colombiano, que es la famosa JEP, que creo que es de las cosas que el país menos conoce y como que unos le tienen mucho miedo y otros creen que es una varita mágica. Y eso, ¿cómo lo podemos ubicar? A ver, le cuento, yo llego a La Habana medio colado, porque yo no hacía parte del gobierno, Usted pero sabe llegar a los sitios. nunca he sido de las FARC, yo No, de eso hombre, no, por Dios. pero sí gozaba de la confianza. Yo estaba en Suecia cuando se instala en Oslo las La primera convenciones. conversación. A mí Cano me había hecho saber que estaban en esas y yo guardé un silencio Sepulcral. sepulcral. No tiene que ser serio. Llegué ya y le pregunté a Márquez en qué están. Me dijo, no, trajeron de Bogotá una cosa por fuera de la negociación que implica pagar cárcel. Nosotros a eso nos ganamos. Porque dejar las armas para que lo guarden Para que lo no llamen para vale la la pena. cárcel. Entonces se estructuró un sistema que dio al traste con la iniciativa del gobierno, que estaba plasmada en lo que se llama el acto legislativo número 1 del 2012. Y se comenzó a configurar un sistema diferente para efectos del juzgamiento, que es la pregunta. No me voy a extender demasiado, sino nos perdemos. Entonces se llegó a la conclusión que lo mejor era hacer un sistema restaurativo. Restaurativo, es decir, surgen las víctimas en la justicia restaurativa, eh, que no está exenta de pena, porque hay una pena, pero una pena restaurativa, inclusive con limitaciones de la libertad. Sí, no es a penalizar, No, sino a no, restaurar. a restaurar, pero como pena. Es decir, eso no es un regalo, Eso no sino es que eso no ha impunidad. trascendido y eso me parece bien interesante. No es impunidad. Cuando venga la sanción, usted tiene que decir en dónde está, cuáles son sus horarios, saber a qué hora se va a acostar. Puede que no detrás de las barras, pero que hay una limitación de la libertad, la Libertad. hay, claro. Y un control, pues, Y un un control, seguimiento. claro, claro. Eso está todavía por llegar. Entonces, lo primero que se dijo fue, ¿por qué un sistema que no sea la jurisdicción ordinaria, la que Ordinaria. conocemos? Y eso se explicó. Es que la jurisdicción interna hace parte del Estado responsable, porque aquí hay una gran responsabilidad del Estado. Entonces, si el Estado estaba negociando, no podía ser juez y parte. Había que constituir algo que fuera distinto, porque la justicia, el ius puniendi, o sea, la capacidad del ejercicio de la justicia, el monopolio de la justicia, está en manos del Estado. Y se dijo, está viciada. Después se ve con el problema que hay en la Corte, el famoso plan de los togados y toda esa cosa, que realmente había una situación horrible en materia de justicia. Entonces se dijo, hagamos un sistema diferente. Es cuando yo entro a hablar con el doctor Santos por primera vez. Yo he venido estudiando estas cosas hace muchos años. Entonces se crea la comisión de los seis que diseñan el sistema de justicia. Y este es un sistema de justicia con antecedentes en otras En partes. muchísimos, esto es algo que es Es- bien que interesante, alguna don vez estaba Manuel. ya inventado, viera que No, es que venga, le adecuarlo. cuento. Entonces se dijo, bueno, hoy para hacer la paz, eso no es que vaya un juez municipal y diga, bueno, entonces ustedes lo condenan. No. En el mundo Sí. civilizado, en la modernidad del derecho contemporáneo internacional, hay que combinar una serie de cosas, que son los principios de Naciones Unidas, ¿sí? Decisiones de Naciones Unidas, el derecho internacional, la costumbre internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma. Entonces ya no es el Código Penal, sino una cosa mucho más grandotota, que aceptada por Naciones Unidas se convierte en una jurisdicción especial
como la que se montó para Yugoslavia. Ujú. Si bien es cierto que tiene raíces nacionales, opera dentro de unos parámetros que escapan la jurisdicción ordinaria. Aquí eso no se ha percibido, no se ha entendido. Entonces estamos hablando de lo que llaman en ¿qué le digo yo? En la jerga internacional, una corte híbrida. La, Nacional e la internacional. corte híbrida, lo de Ruanda, todas esas cosas, son cortes que cuando además dictan sentencia, lo hacen para todo el mundo. Aquí cuando eventualmente hay una sentencia, si se abre un proceso de paz en otra parte e implantan un sistema de justicia, ese tribunal allá puede beber de las decisiones nuestras. Ujú. Y están ya Claro, imbricados pero todos, para todas las partes que hayan pertenecido al conflicto. que hayan Sí, participado, han porque tenido la responsabilidad. solución toca con el análisis de cómo es ese conflicto interno en Colombia, qué es lo que ha sucedido, y así se juega o se hace una apuesta a que la paz sea tan grandotota como igual el haber metido a todas las partes del conflicto. Ajá. Entonces aquí se dice eso es para las FARC, resulta que no, es para las FARC, para los responsables de delitos de guerra, de delitos de lesa humanidad, de delitos que están además recogidos en el Pero Estatuto de Roma. donde hay un delito de lesa humanidad sale de la jurisdicción especial No, la jurisdicción especial o le da un tratamiento. tiene la capacidad precisamente para aplicar normas que de golpe no están en el Código Penal colombiano, pero sí en el Estatuto de Ujú. Roma. Es Se decir, traen para este efecto. toda esa cantidad de Ujú. normas que tocan con el DIH, Derecho Internacional Humanitario, que tocan con el derecho internacional de los derechos humanos, Ujú. ¿sí? Con principios universales. En eso no nos vamos a detener, pero con esto que estoy explicando, lo que quiero significar es que la paz trae consigo hoy la necesidad de un juzgamiento. ¿Y qué es lo que se juzga? Los tipos penales que están en todas estas gamas del derecho Y internacional. podría darse el caso que en algunos puntos haya contradicción entre ese marco de legislación internacional y la legislación interna colombiana, No, es que o no se tocan. no, Se tienen que tocar, se tienen se que encuentran, pero encontrar. hay unos principios de derecho. Primero que todo, las garantías generales, es decir, Esa se el debido conserva. Sí, proceso, el debido sí, proceso la favorabilidad en materia y los principios generales de derecho generales. se conservan. Pero hay otros que surgen en este caso, Ujú. porque en el código nuestro y en la usanza nuestra, si bien hay posibilidades de una justicia restaurativa, no se aplica. En cambio aquí todo es restaurativo, pero sobre la base de que usted diga la verdad. Pues te hago una pregunta con lo que acabas de decir. Uno podría decir que en principio habría elementos en nuestra legislación ordinaria para atender estos casos. Los hay, pero es que la legislación, somos parcos. Aquí pensamos que el mundo se inicia en Colombia y termina, Así entonces le dicen a uno, pero eso no está. Eso no está. no toca. Dice, vaya al Esto, Estatuto de Roma esto amplía el o horizonte. vaya a Ginebra y vea cómo allá es el centro de lo que se llama el derecho internacional de Además, los derechos eso humanos. está sujeto a unos convenios Y a que ha unos, firmado claro, y a unos Colombia que le procedimientos, obligan. claro. Pero en Colombia suscriben tratados en ocasiones y No, simplemente los dejan pasar. ahí firmo. Entonces aquí hay unos mecanismos que llevan a comprender que muchos de esos tratados eh, de derecho internacional tienen prevalencia en el orden interno, se meten a la norma constitucional. Aún más, en ocasiones, dependiendo de la naturaleza del derecho, ni siquiera tienen que ser aprobados por el Congreso colombiano, sino es de tal manera
grande en su categoría y en la defensa del derecho, que simplemente por la suma de todos los compromisos y del interés colectivo de la humanidad, hay que aplicarse. Eso es lo que se llaman derechos ius cogens, ¿no? Que no escapan, no pueden escapar al conocimiento de ninguna jurisdicción en el planeta. Y Colombia, al suscribir los acuerdos, Colombia, reconoció que habría esa Colombia dimensión. está haciendo un aprendizaje. Cuando viene la selección de los magistrados, y yo no soy quien para juzgarlos, se posesionan con el chip de la jurisdicción ordinaria. Hay muchos que hasta ahora están descubriendo el tamaño del aparato en donde están montados. Pero es que además se formó un sistema, porque la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y yo nunca lo menciono, por ejemplo el nombre es mío, dice Jurisdicción Especial para la Paz, Manuel José Cepeda me dijo, esa es JEP. Pertenece a un sistema, por eso se llama el sistema de justicia, separación, no sé qué, y no repetición. Ese es un sistema, y el sistema lo es porque los sistemas están de alguna manera engranados. Sí, hay interdependencia, uno depende para del decir otro, que sí. de alguna forma algo que sucede acá. Sí, no son Claro, unidades claro. sueltas, están Entonces integradas. usted tiene la unidad de búsqueda de desaparecidos. Es muy interesante. Como también tiene la Comisión de la Verdad, que Claro. son instituciones propiamente, con directores. Pero hay otra que no tiene directores. Por ejemplo, la no repetición. Porque dentro del sistema está la no repetición. Pero como todo está amarrado, para que no haya repetición hay que conocer la verdad. Porque si usted no conoce el un hecho, resultado de la acción de los sistema, diferentes componentes. Del sistema. Hay unos que no tienen capacidad jurisdiccional. Es decir, la unidad de búsqueda de desaparecidos, que tiene un nombre un poquito más largo, pues allí no pueden decir Juan Manuel se va a la cárcel. ¿Y por qué digo que a la cárcel? Porque el sistema también contempla cárcel. Eso sería la JEP, la única La que puede JEP, decir si usted usted no dice la verdad, cogida la tengo. La lleva. La lleva y se va detrás de la... Eso que usted hizo hoy en una columna al presidente Uribe me pareció entender que había algo de eso, ¿no? No, lo que pasa es que ese es otro tema. A ver, yo se lo bato ahora porque es bien interesante, es apasionante. Entonces, por eso el tema de los derechos, porque ahí, bueno, pues eso en dónde está, no, es que es un tratado. Entonces ahí es cuando se mete la señora Bachelet. Dice, un momento, ustedes tienen que cumplir. Por ejemplo, la Bachelet hace parte del engranaje de Naciones Unidas, que está vigilante para ver si se implementa, porque aquí creen que la implementación es levantarse un proyectico de, ¿qué le digo yo?, de siembra de pescados por allá en una zona del país. No, es cumplir con todo el engranaje. Entonces, bueno, hablemos de lo de cómo es para todos. Pues aquí no había misterios respecto a cómo se había entrelazado, digamos, el crimen, por decirlo de una forma tonta. Es decir, y todos, pues va más allá de las FARC. Un momento, usted pertenece al ejército, incurrió en un delito de lesa humanidad, está señalado. Mucha gente se ha venido presentando solo porque dice, ¿qué tal que llegue la verdad por otro lado? Sí, que alguien me aviente y pierdo toda la... Hacemos todo el rollo. Por eso están golpeando tanto en la JEP. No, y es que esa es la... Que parte del problema de la JEP, que la gente dice, ¿qué es lo que pasa? La congestión. Es impresionante. Eso quiere decir que el sistema está funcionando. Y que va a funcionar. Y que va, no, ya arrancó, pues. Pero ya no solo eso, sino que las dificultades, eso se van puliendo. Oye, es que esto hay que acabarlo de armar. Y esto es un esquema sofisticado. Entonces, que aquí a veces somos muy fatalistas, ¿no? Un problema y ya se acabó la JEP. Un momentico, con calma. Entonces, lo del doctor Uribe es que, pues como él es el autor de esa última fase, porque esto tiene, el conflicto no se inicia con Uribe. No.
de ninguna manera, pero él es un continuador de la tensión del conflicto, o sea que él como jefe de Estado está vinculado directa o indirectamente al conflicto, por acción o por O por omisión. omisión, sí, Y otros peces grandes. porque no hablan, conversan y las cosas se van Claro, aclarando. entonces, como yo era una especie de intruso, yo podía tener iniciativas distintas a las de las partes. Eh, Entonces yo decía, aquí hace falta como meter a todo el mundo en la fabricación del resultado final. ah, ah, ¿No? Y como ese hombre, pues gigante, dos periodos presidenciales, seguridad democrática, ah. habladuras, Se recoge decían, no mucho país decían, detrás mucho de él. país y tal. Pues yo le decía, presidente Uribe, yo llegué a donde él, un hombre amable, como digo en la columna, Mm. ¿no? Histriónico, buen sentido del humor. Eh, Educado, formal, sí, 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 yo muy no- formal, es sí, un paisa muy querido, digámoslo así. esa es una expresión del muy querido. Muy querido. Pero obviamente, pues el hombre fuma abajo de agua. Entonces yo le decía, presidente, venga para acá, camine, vamos a La Habana. Eso no le gustaba al gobierno de Santos, pero yo creo que como era como una rueda suelta, Usted iba por una y me para otra, ¿no? interesaba aquel lema de la paz es con todos y para todos. No quiso, No quiso, y la no paz quiso, quedó ahí no con una quiso, cosita, quedó entonces ahí comienzan a cojeandito. surgir señalamientos, porque como es mucha la gente que se está acercando a decir la verdad. Entonces dicen, no, es que Juan Manuel Ospina tiene la mano metida en no sé dónde. Entonces uno como amigo de Juan Manuel le digo, oiga, Juan Manuel, Oiga, porque póngase, no va usted cuente usted, o porque camine y si arreglamos, lo claro, vientan, lo claro. friegan. Entonces esta cosa que en este momento de la conversación parece algo jocoso, es muy seria, No, 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 no. es Es muy que es seria, casi que el fondo de la cuestión, porque es que claro. todo el sentido de esto era más que aplicar una justicia rajatabla, es hagamos la verdad aflorar y sobre la base de Vamos la a ver, verdad reconciliémonos, no solamente reconozcamos, reconciliamos, respetemos. sino hay que rehacer el país. Sí. Y eso se hace con verdad. Pero ¿qué es rehacer el país? Si la justicia tiene complicaciones, Ah. a la luz de todo esto se van a ver exactamente cuáles son las falencias de la justicia Álvaro, ordinaria. yo he tenido una impresión desde afuera que uno de los puntos en donde de pronto las negociaciones quedaron unas zonas ahí medio difusas y que pueden impactar ya la operación misma de la JEP, y es el papel muy importante que tuvo todo el narcotráfico, todo en la parte final del conflicto armado colombiano. Y uno ve que muchas veces los enredos de la JEP tienen que ver con el conflicto, usted estuvo, no Claro, pero es estuvo. que cuando Ahí dices como que que, faltó cuando poner dices la que cosa la más de parte, frente. cuando dices que la parte final del conflicto armado, ¿No? esa parte final son los últimos 20 años. Sí. Es No, impresionante. Es, para mí esto empieza ya cuando el proceso Betancourt ya estaban asomando ya las estaban orejas, y claro. de ahí para allá esto Lo cada mismo vez que fue el, más lo mismo farian, que el más paramilitarismo, mire. narcotráfico. Sí, es que van Cuando, de la mano. cuando se suscribe el acuerdo de la Uribe, que es para que la gente Sí, comprenda, sobre todo los nuevos, 1983, sí, 1984, hay un adendo, porque se dice que al año se revisará el acuerdo, y efectivamente al año, unos meses más, se vuelve a revisar el acuerdo y se firma un agregado. Y allí las FARC le piden al Estado que por favor revise la existencia del paramilitarismo. O sea, sí, estamos hablando de un fenómeno, a ver, Belisario Betancourt, estamos hablando de 30 y pico de años. Entonces aquí ya hay sí. como una línea o un hilo conductor, ¿no? Después se va demostrando cómo efectivamente aquellas observaciones iniciales terminan en la tragedia de la Unión Patriótica, por decirlo así. Que Curiosamente, eso hasta está marcado en está narcotráfico. marcado, pero mire, ese hilo conductor no es solamente en términos de violencia o narcotráfico. Mm. Cuando se acuerda el punto uno, que es el sector agropecuario, usted lo tiene muy claro porque usted ha estado muy vinculado a ese sector y lo maneja muy bien. Eh, las FARC dijeron, por fin,
Yo les digo, ¿por fin qué? Por fin atendieron nuestra propuesta y la de Marulanda del año de 1960. ¿Sí me Ellos explico? nacen con una declaración de reforma agraria, Con una, claro, 1962. es para darle un poco como el ejemplo de cómo, desde el punto de vista de mucha gente, esto no es de última hora, Ay, no, 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 no. sino es la Oye, conclusión. fue un proceso, de Un pronto proceso. había que recorrer todo para llegar donde estamos. Exactamente. Con dificultades. No, y seguirán habiendo dificultades. Claro. Es que eso sí es que cambiar esto es un Ahora, yo tengo la desafío. siguiente tesis, Juan Manuel. Pues tenemos que ser optimistas, ¿cierto? Yo estoy Por favor, absolutamente porque este optimista. país La se verdad encierra en un es pesimismo desgarradora. que desespera, oiga. La verdad es desgarradora. Yo tengo unos relatos que inclusive me tocan a mí. Estuve en la picota y se me acercó un preso. Y me dijo, ahí me dieron la orden de matarlo a usted. Yo soy fulano de tal. ¿Sí? Mm, Tipo calificado. Estudió en Georgia. Bueno, ¿para qué le cuento? No era un Oportunamente. gatillero ordinario, pues. No, 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 un gatillero experto. Sí. Luego no lo encontré. Entonces yo decía, bueno, bendito sea Uy, Dios, como diría mi mamá. grande es ¿sí? Dios. Pero entonces esas cosas surgen. Y van a Si seguir él me lo dice a surgiendo. mí, imagínese, llega un momento en que la gente, como puede atar la verdad a su libertad, así tenga que concluir la pena de forma restaurativa, puede regresar a sus familias, conocer sus Y lava la nietos. conciencia, pues, se pone en Claro, paz claro. consigo mismo y con su Y en grupo. el sistema, que no es un sistema inventado en Colombia, curiosamente tiene origen en Nueva Zelanda y en Canadá, esa justicia restaurativa, hace que la víctima descanse diga, Es, y dice gracias. Que lo pongan a me quité este lavar, peso de encima. que lo pongan a lavar Sí, una sí, escuela sí, todos sí, los sí, días. sí, 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 a lavar Yo no estoy sanitario, listo. buscando, entonces contribuye a la construcción del espíritu, de la conciencia individual y colectiva. Y eso es más importante que todo. Es que si no, no Claro, hay nación. con reparación, Sí, no, 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 no. con sanción, Sí. pero Pues todo viviendo sobre la verdad. todo sobre la verdad. Entonces, yo lo que creo es que, y por eso mi lucha es con la verdad, Es porque que esa es. el día que todo El eso nombre del juego es. aflore, pues Eh, estamos hablando de financiadores, de ganaderos, de paramilitares, de de comerciantes, de hombres que empresarios. incurrieron en delitos de lesa Sí, humanidad. sí, porque no se trata Estamos ahora de hablando, satanizar claro, grupos. de Eso. paramilitar, todo, en la medida en que entonces la gente dice, por Dios, esto hay que cambiarlo, esto hay que reconstruirlo. Álvaro, se nos acabó el tiempo y el tema quedó Es planteado. apasionante. No, esto es como para autocafé. Y a mí me acabé el café hace rato, pues me dio pena decirle, oiga, quedaría por ahí más. No, yo no sabía que era tan rápido, pero si No, es que quiere, cuando uno se encarreta, el sí, tiempo vuela. eso, Muy eso. bien, Alvarito. Bueno, muchas Bueno. gracias.